la vida que, la vida que nos presta, la vida que nos regala. Gracias a hermano Manuel por esta oportunidad que me presta de poder compartir un poco de las escrituras. Gracias a cada uno de los hermanos y hermanas que hacen su tiempo para estar en esta plataforma. Como empezamos el sábado pasado, pues el capítulo 18 de Mateo, recordando que el capítulo 18 de Mateo empieza con una pregunta de los discípulos hacia Jesús: ¿quién era el mayor en el reino de los cielos? Jesús pues contestó esta pregunta a través del ejemplo del niño. Puso un niño para demostrarle a ellos que deberían de ser como el niño, deberían de ser humildes. Hoy pues vamos a seguir con el capítulo 18 del versículo 6 al 9. No ser piedra de tropiezo. Ahora Jesús nos advierte siempre, siguiendo el tema de la humildad, a no hacer tropezar a nadie por nuestra arrogancia. Pareciera que Jesús cambia de tema, pero no, Jesús sigue con el mismo tema de la humildad. Pero ahora va a enseñar a sus discípulos que ellos deben de ser humildes para no ser piedra de tropiezo a nadie, para no hacer tropezar a nadie por la arrogancia, por la altivez. Muchas veces hacemos tropezar a nuestros hermanos por nuestra arrogancia, por nuestra altivez, por nuestra vanagloria. Muchas veces hacemos tropezar a las personas. En Mateo 18, versículo 6, Jesús le dice: pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgara mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Al decir Jesús estos pequeños, se está refiriendo a sus discípulos, se está refiriendo a sus seguidores. El que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, a uno de sus seguidores, mejor, dice Jesús, sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asna y que se ahogara en lo profundo del mar. Jesús sigue con el tema de la humildad. Él no cambia de tema. Él sigue presentando el tema de la humildad para que sus discípulos entiendan la humildad, para que ellos entiendan la naturaleza del reino de Dios. Ahora le sigue enseñando a sus discípulos la humildad a través de no hacer tropezar a nadie por la altivez, la arrogancia o buscar el primer lugar entre ellos. Porque lamentablemente podemos hacer tropezar a muchos, podemos hacer tropezar a nuestros hermanos, a mucha gente por nuestra altivez, nuestra arrogancia, por querer buscar el primer lugar como el mundo lo busca. Es trágico cuando por nuestra altivez, arrogancia, somos la causa de que otros creyentes tropiecen, lamentablemente. Si por nuestra arrogancia, por nuestra altivez, hacemos tropezar a otros, pues va a haber consecuencias muy grandes en nuestra vida. La palabra tropiezo griego, chandalón, era original el nombre de la parte de una trampa en la que se pone el cebo. De ahí el mismo lazo o trampa. No debemos de ser nosotros ese lazo. No debemos de ser nosotros esa trampa, ese tropiezo para nadie. No tenemos nosotros libertad para hacer tropezar a nadie. Al contrario, debemos de evitar de todas las maneras ser tropiezo a nuestros hermanos o a las personas. No debemos de ser tropiezo a nadie por ningún motivo. Por ningún motivo yo debo de ser tropiezo a otros. En Romanos capítulo 14, versículo 21, Romanos 14, 21, dice el apóstol Pablo: es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Hay libertad, había libertad para comer carne, pero si esto va a ser tropiezo a mi hermano, mejor no hacerlo, dice Pedro. Si el comer carne va a hacer tropezar a otros,
aunque tenga esa libertad, dice el apóstol Pablo, mejor no lo hago. Bueno, tal vez nosotros podemos pensar que, bueno, ¿quién puede tropezar porque yo coma carne? Bueno, imaginémonos por un momento que se convierte alguien que por muchos años estuvo en la religión de los del séptimo día, los adventistas. Sabemos que ellos no comen la carne del cerdo. Imagínense que se convierte. Bueno, y yo, que sé que no hay problema en comer el cerdo, comenzar a comer cerdo delante de él, o le ofreciera cerdo a él. Eso sería un tropiezo para él, porque él todavía no entiende que ya eso no está prohibido, y eso puede hacerlo tropezar. O imagínense que se convierte un mormón, que no come chocolate, no come café, no bebe Coca-Cola. Y yo, bueno, tengo libertad para comer chocolate, beber Coca-Cola, beber café. Pero si eso va a hacer tropezar a él, a este hermano que se ha convertido, pues yo debo evitar eso. Tengo libertad, pero esa libertad no debe hacer tropezar. Con el tiempo, desde luego, ellos cuando maduren van a comprender, pero por el momento, hermanos, tenemos que evitar esa libertad para no hacer tropiezo a ellos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, dice el apóstol Pablo, no se hay, no se hay motivos de tropezo, ni a judío, ni a griego, ni a la iglesia de Dios. Por ningún motivo debemos ser tropiezo a nadie. Jesús proclama las severas consecuencias de ser causa de pecados para otros. Jesús nos hace ver las consecuencias severas de hacer tropezar a otros. Mejor, dijo Jesús, más fácil. Fíjese, más fácil sería mejor que se colgara una piedra al cuello y se tirara al fondo del mar. No sé cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia de estar en el mar o en un río y que hemos estado a punto de ahogar. Por mi parte, yo pues nunca, pero me imagino que no es algo muy agradable. Quienes lo han experimentado, pues no creo que sea algo agradable. Ahora imaginémonos colgarnos una piedra y tirarnos al fondo del mar. Morir de esa manera es algo terrible. Pero Jesús dice, es más fácil, es más fácil. Más fácil, más ligero sería este castigo que el que vamos a recibir del Señor por ser piedra de tropiezo. Imaginemos, si morir de esa manera es terrible, pero dice Jesús, es más ligero ese castigo que el que vamos a recibir si somos tropiezos para otros. Son expresiones muy fuertes, pero nos hacen ver lo delicado de ser tropiezos para otros. Como la que se hizo de aquel que entregaría al Señor Jesús. En Mateo 26, Mateo capítulo 26, versículo 24, dice la escritura. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Imagínense ese ay. Mejor, dice Jesús, ese hombre mejor no hubiera nacido, porque las consecuencias van a ser terribles. Jesús sabe que es inevitable que vengan tropiezos, pero él lo espera del mundo, no de sus discípulos. Jesús sabe que es difícil en este mundo que no hayan tropiezos, pero él lo espera del mundo, no de sus discípulos, no de sus seguidores. Si volvemos a Mateo 18, versículo 7. Mateo capítulo 18, versículo 7 dice Jesús, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan
piedras de tropiezo. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Fíjese bien. Dice Jesús, ay del mundo. Él sabe que el mundo va a ser piedra de tropiezo. Que el mundo va a ser siempre tropiezo para los cristianos. Pero él no lo espera de su discípulo. Espera todo lo contrario. Del mundo, Jesús espera que vengan todo tipo de tropiezos, todo tipo de dificultad. Pero de sus seguidores, de sus hijos, de sus alumnos, él no lo espera. Tenemos un ay de la mente que debemos evitar a no ser tropiezos ahora. Tenemos que ser diligentes en evitar ese ay. Un ay de lamento. Debemos de evitar ser tropiezos. Y para eso tenemos que estar dispuestos a apartar de nosotros todo lo que pueda llevarnos a él. Debemos de estar dispuestos a quitar de nuestra vida cualquier cosa, por muy importante que sea, para evitar ser tropiezo, para evitar tropezar nosotros. En Mateo 18, versículo 8 y 9, dice el Señor Jesús: y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. Versículo 9. Si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Jesús nos enseña que debemos de cercenar cualquier parte de nuestro cuerpo, cualquier cosa tan importante en nuestra vida para no tropezar jamás. Jesús dice, si mi pie me es ocasión de pecar, mejor cortar. Si mi mano me es ocasión de pecar, mejor cortar. Cercenarlo de mi cuerpo, quitarlo de mi cuerpo. Es difícil ver cómo Cristo podría haber ilustrado con mayor realidad la severidad del pecado que en estos versículos 8. Esto nos demuestra lo difícil que es hacer tropezar, las consecuencias que vamos a recibir. Desde luego, Jesús no estaba abogando por la mutilación física literal de los niños. No, desde luego que no. Porque aunque yo me saque un ojo, pues yo puedo seguir pecando. Aunque yo me quite una mano, un pie, yo puedo seguir pecando. Sino que tenemos que apartar todo lo que nos impida servir a Dios y ser piedra de tropiezo. Lo que Jesús nos está indicando con estas expresiones. Bueno, ¿el ojo es importante para mi vida? Sí, claro que sí. ¿Mi mano es importante? Claro. ¿Mi pie es importante? Claro que sí. Son miembros importantes. Son cosas importantes para nuestro cuerpo, para nuestra vida. Pero si cualquiera de ellos nos hace tropezar, tenemos que quitar. Como madre, padre, hijo. ¿Es importante la madre? Claro que sí. ¿Es importante el padre? Claro que sí. ¿Es importante el hijo? Sí. ¿Es importante la familia? Sí. Pero si cualquiera de ellos está haciendo un obstáculo para servir a Dios, dice Jesús, yo debo de quitar. Yo debo de arrancarlo de mí para no ser tropiezo ni pecado. En Lucas 14, versículo 25 y al 27 dice Jesús, grandes multitudes le acompañaron y él volviéndose les dijo,
versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tenemos que cercenar. Bueno, si mi padre es un obstáculo, yo tengo que quitarlo de mi vida. Si mi madre es un obstáculo para servir a Dios, seguirle, yo tengo que quitarlo. Igual, las mujeres, ¿son importantes en mi vida? Sí, son importantes, así como el ojo, así como el brazo, así como la mano, así como los pies, son importantes. Ellos también son importantes. Pero si cualquiera de ellos está siendo un obstáculo, yo tengo que quitar. Versículo 7. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tenemos que estar dispuestos hasta nuestra propia vida. Si nuestra vida está en peligro, bueno, tenemos que estar dispuestos a morir, como Esteban. Esteban, el primer mártir, fue apedreado, murió, estuvo dispuesto. Su vida no fue importante para no negar a Dios. Las riquezas, las mismas riquezas, hermano, pueden ser un obstáculo. Lucas 14:33, dice Jesús. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Las riquezas, bueno, son importantes, sí, pero si ellas están siendo un obstáculo, debo quitarlas. Si recordamos al joven rico que llegó a preguntar a Jesús por la vida eterna, ¿qué impidió a este joven rico seguir a Jesús? Sus riquezas fueron un obstáculo, fueron tropiezo para seguir a Jesús. Las riquezas puede ser un obstáculo para seguir a Jesús. Si eso nos está impidiendo, tenemos que quitarlo de nuestra vida para no ser tropiezo, ni yo tropezar. Todo esto es importante, pero si nos hacen tropezar o hacemos tropezar a otro, debemos quitar, debemos arrancar, mutilarlos de nosotros, de nuestra vida, apartarlos completamente de nuestra vida para servir a Dios. Nuestro yo, nuestro ego debe ser también quitado. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice el apóstol Pablo, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestro ego, nuestro yo, hermano, debe ser mutilado, debe ser quitado de mi vida, porque puede ser un obstáculo, puede ser tropiezo puede ser un tropiezo para mí. Por eso debemos de crucificar, debemos de quitarlo de nuestra vida para poder servir a Dios, para no ser esa piedra de tropiezo, ni para mí ni para otros. Crucificamos nuestro ego, vanagloria, altivez, arrogancia. Debemos de crucificarlo. Debemos de apartarlo de nuestra vida. Desechar, quitar, mutilar la arrogancia, la altivez, la vanagloria, el ego. Debemos de apartarlo de nuestra vida para no ser tropiezo ahora. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro 2:1 dice el apóstol Pedro. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidia y toda difamación. Pedro dice, desechando, quitando de nuestra vida para no ser tropiezos ahora. Para no ser tropiezo a nadie, ni nosotros mismos, tenemos que mutilar todo lo que nos haga tropezar. Por muy importante que sea para nuestra vida, debemos de quitar, debemos de apartar. Debemos evitar todo eso para no recibir el castigo eterno, la condenación eterna en el infierno. Porque si no lo hacemos, lamentablemente,
pues vamos a recibir un castigo. Y este es eterno. Alejémonos de ser tropiezos a otros por nuestra altivez, arrogancia, vanagloria de esta. No seamos como Diótrefes. Bueno, sabemos qué hizo Diótrefes. ¿Cómo fue Diótrefes? Vamos a Tercera de Juan. Tercera de Juan, el capítulo 9, el versículo 9 y 10, dice Juan, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decía. Versículo 10. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. La actitud de Diótrefes, contraria a la que Cristo enseñó. Contraria a la humildad que Cristo estaba enseñando. Con su altivez, su arrogancia, estaba haciendo tropiezo para muchos. Y su actitud, desde luego, los llevó a la condenación. Por su arrogancia, por su altivez, por no entender que el mayor en el reino de los cielos, en la iglesia, es el que sirve, no al que le sirve. De la misma manera, si no cambiamos nosotros, también nos perderemos eternamente en el lago de fuego, en el infierno. Antes de ser tropiezo a otros, pensemos mejor. Pensemos, mejor sería colgarme una piedra y lanzarme a lo más profundo del mar. Si no tengo ese valor, pues mucho menos debería de tenerlo para hacer tropezar a otros. Mejor no haber nacido, como Jesús dijo sobre Judas. Trabajemos por nuestra salvación y la de los demás. Pensemos en nuestra salvación, pero también pensemos en la de los demás. No seamos tropiezos a ninguno de ellos, cuidándonos a nosotros mismos y a la doctrina. En 1 Timoteo, capítulo 4, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que escuchan. Pablo, aconsejando al joven Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera, persiste en estas cosas. Porque si lo haces, asegurarás la salvación, no solo tuya, sino a lo que tú les enseñas, a lo que tú les predicas, a la iglesia. No pensemos que ser tropiezo no trae consecuencias en mi vida terrenal. Y lo más lamentable en lo espiritual, porque será un castigo eterno, un castigo que no tendrá. ¿Qué conducta estamos mostrando ante los demás? ¿Qué conducta estoy teniendo yo hacia mis hermanos, hacia mi vecino, hacia el mundo? ¿Cuál es mi conducta delante de él? ¿Una conducta arrogante? ¿Una conducta de altivez? ¿Una conducta de altivez, vanagloria? ¿O una conducta humilde de verdad? No una humildad fingida, no, sino una humildad de verdad. Que realmente soy humilde y que realmente practico esa humildad hacia mis hermanos y hacia las personas del mundo. Dios nos ayuda, hermano, a mantener siempre esta conducta humilde ante cualquier adversidad de nuestra vida. No importa la dificultad, el problema que se nos presente. Recordemos, mantener la humildad
no la altivez, no querer pasar por encima de los demás, no la arrogancia, no la vanidad, porque eso va a hacer tropezar a muchos. Y al ser yo piedra de tropiezo, pues estoy yéndome a la condenación eterna. Bien, hermanos, pues aquí Jesús nos siguió demostrando que como hijos de Él, no debemos de ser no debemos de ser arrogantes, debemos de ser siempre humildes y no ser tropiezos a otros. Porque si no, vamos a dar cuenta al Señor. En estos versículos, Jesús nos ha demostrado que debemos de seguir manteniendo esa humildad, no la arrogancia, no estar buscando ese primer lugar como los discípulos estaban pensando, sino ser humildes para no ser tropiezos a otros, ni para nosotros tropezar. Bien, hermanos, esta es la lección por hoy. Si Dios nos permite, próximo sábado seguiríamos con esta lección en los otros versículos, que es un poco más larga. Que Dios nos bendiga.